¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión les voy a tratar de relatar lo más detalladamente posible la experiencia de Independiente en la Primera B Nacional en la temporada 2013-2014. Pero antes me parece que hace falta dar un contexto histórico, así ustedes se ubican de por qué terminaron ahí. Así que se los voy a dar. Las presidencias de Sande, Grondona, Iso, Ducatense y Larcón Parada y Cantero debilitaron al club. Se puede decir que lo arruinaron por completo entre corrupción, mentiras y deudas que llevaron a Independiente a un momento del cual aún hoy no se recuperó del todo. La debacle comenzó con una gestión deficiente encabezada por Julio Comparada, que dejó al club con una deuda millonaria. Su sucesor, Javier Cantero, asumió en diciembre de 2011 tras ganar las elecciones con la agrupación Independiente Místico y se desempeñó en el cargo hasta abril de 2014 cuando presentó su renuncia debido a la fuerte crisis institucional, económica y deportiva que atravesaba el club. Asumió con la promesa de sanear la institución, pero su mandato estuvo marcado por errores de gestión, falta de resultados deportivos y enfrentamientos con la barra brava. La deuda creció a 440 millones de pesos, el doble de lo que recibió al momento de asumir. Además, Cantero intentó una lucha frontal con la barra brava, lo que generó conflictos internos y una creciente presión sobre su figura. La falta de apoyo político y la inestabilidad dirigencial contribuyeron al deterioro institucional. El 15 de junio de 2013, Independiente descendió a la Primera B Nacional por primera vez en su historia tras perder 1-0 con San Lorenzo en Avellaneda. Aunque ya estaba condenado por los resultados de otros partidos, el gol de Ángel Correa selló simbólicamente su destino. Así que ahora sí, comencemos con el vídeo. Durante el periodo en el que Independiente de Avellaneda militó en la Primera B Nacional 2013-2014, la institución atravesó una profunda crisis política, económica y deportiva, que marcó una de las etapas más oscuras de su historia. Parte de la temporada la presidió Javier Cantero, pero tras su dimisión, el presidente segundo, Claudio Queblaitis, quedó al frente del club de forma interina. La temporada 2013-2014 fue una de las más difíciles para el club. El equipo comenzó con Miguel Ángel Brindisi como entrenador, pero tras una serie de malos resultados fue reemplazado por Omar de Felipe. Sin embargo, los problemas persistieron y el equipo no logró el ascenso directo, aunque finalmente ascendió por el tercer puesto en el torneo. El descenso obligó a Independiente a replantear su estructura dirigencial y deportiva. A pesar de los desafíos, el club logró regresar a Primera División y recuperar parte de su prestigio. Sin embargo, la crisis del 2013 dejó lecciones importantes sobre la importancia de una gestión responsable y la necesidad de mantener la estabilidad institucional. Independiente debutó en la segunda categoría bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Brindisi el 3 de agosto de 2013, perdiendo 2-1 contra Brown de Adrogué, de local. Brown empezaría ganando 1-0 con gol de Martín Fabro a los 15 minutos de partido. De penal a los 29 minutos, Rolfi Montenegro pondría el empate para los de Avellaneda y más tarde Matías Sproat al minuto 62 pondría la victoria para los de Adrogué, amargando de esta forma el comienzo del rojo en el torneo. Un rojo que estaba en caos. El 14 de agosto de ese mismo año jugó la segunda fecha contra Boca Unidos, en un partido sin pena ni gloria, empatando 0-0 en un partido donde ni fu ni fa en Corrientes. Era 17 de agosto y a Independiente le tocó enfrentar al Aldosivi por la tercera fecha, empatando 2-2 de local. En el minuto número 7, Federico Mancuello haría el primer gol para el conjunto de Avellaneda. Rolfi Montenegro haría el segundo anotando de penal. Damián Martínez haría el descuento para Aldosivi a los 53 minutos y más tarde lo empatarían con un gol de Ángel Vildoso a los 66 minutos de partido. Independiente había sacado tan solo 2 puntos de 6 posibles y la tensión aumentaba. El 24 de agosto, por la fecha 4 de la Primera Nacional, el rojo perdió de visitante 2-1 contra Atlético Tucumán. El partido lo abrió Edgardo Galíndez a los 11 minutos. Martín Morel a los 46 pondría el segundo y Martín Pisano descontaría para Independiente a los 86 minutos de partido. Septiembre tampoco sería un mes positivo para el rojo de Avellaneda. Debutaba en el banco de Independiente Omar de Felipe. El mes lo comenzó el 1 de septiembre cuando por la quinta fecha enfrentó a Independiente Rivadavia, volviendo a sacar otro empate, esta vez un patético 0-0 de local que mantenía la disconformidad de los hinchas de Independiente. Luego de 5 partidos sin ganar, la victoria llegó cuando el 9 de septiembre por la sexta fecha venció 1-0 Huracán en el Ducó. El gol lo hizo el defensor paraguayo Samuel Cáceres a los 87 minutos de partido. En la séptima fecha, Independiente no volvería a conocer la victoria, sino que volvería a empatar otra vez. Esta vez el 14 de septiembre frente a Banfield por 1-1. El marcador lo abrió Andrés Chávez a los 45 minutos de partido y a los 72 empataría Cáceres aprovechando un rebote tras un tiro al Rolfi Montenegro.
Independiente se volvería a reencontrar con la victoria en la octava fecha, que se jugó el 18 de septiembre. Consiguió su segunda victoria en 8 partidos tras ganarle de visitante en la cancha de Gimnasia de La Plata, ya que Villa San Carlos no podía usar su estadio, 1-0 con gol del Rolfi Montenegro tras un centro de Matías Vallés. La novena fecha se jugó el 23 de septiembre e Independiente volvió a ganar nuevamente, sumando su tercera victoria en el torneo ante Sarmiento de Junín tras ganarle 2-1. Yamil Garnier abrió el marcador a los 4 minutos de partido tras un córner que terminó en un cabezazo. Independiente lo empató tras un gran centro de Pisano a la cabeza de Facundo Parra a los 39 minutos de partido. El segundo de Independiente lo hizo también Parra luego de aprovechar un rebote que dejó un tiro de Zapata. Era 28 de septiembre y se jugaría la 10ª fecha. Independiente volvería al empate, esta vez empatando 2-2 contra Talleres de Córdoba. El local se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Elvio Friedrich a los 4 minutos de partido. Rolfi Montenegro empató con un derechazo a los 44 minutos de partido para emparejarlo. Tras conectar un córner de Pisano, Montenegro a los 50 minutos puso el segundo para Independiente y luego Juan Sánchez Sotelo a los 75 minutos con un zurdazo clavó el gol del empate. El 12 de octubre, Independiente jugaba la 11ª fecha contra Almirante Brown de visitante. Ese partido lo perdió por 1-0. Héctor Federico Carballo hizo un gol tras un tiro de volea a los 14 minutos de partido. Por la 12ª fecha del campeonato, Independiente enfrentó a Crucero del Norte el 19 de octubre. El partido terminó en victoria 2-1. El marcador lo abriría Pisano a los 13 minutos de partido. Enzo Bruno lo empató a los 36 para los misioneros y Cristian Menéndez a los 51 minutos de partido puso la victoria para el Rojo de Avellaneda. El 24 de octubre, por la 13ª fecha, Independiente empató de local contra Unión de Santa Fe 1-1. Independiente empezaba ganando el partido con un gol del Rolfi Montenegro de penal a los 29 minutos de partido, pero luego Brian Alemán empataba de cabeza el partido a los 54 minutos para emparejarlo. El 29 de octubre, Independiente lograría una victoria de visitante en Córdoba tras ganarle 1-0 a Sportivo Belgrano por la 14ª fecha. A los 84 minutos, Parra anotaría el único gol del partido que le aseguraba el triunfo al rojo. El 4 de noviembre, Independiente volvía a ganar, estableciendo una racha sin perder que le duraría varios partidos más. El rival sería Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y el único gol del partido lo hizo Marcelo Vidal a los 37 minutos. Este partido correspondió a la 15ª fecha del torneo. En el siguiente partido, jugado el 9 de noviembre por la 16ª fecha, el rojo empató sin goles en San Juan ante San Martín de dicha provincia. El 13 de noviembre, Independiente jugaba su mejor partido en lo que iba del torneo por la 17ª fecha. Goleó 3-0 de local a Ferro. El partido lo abrió el Rolfi Montenegro a los 11 minutos de partido y a los 27 volvió a hacer otro más de tiro libre. Tras un mal rechazo, Matías Vallés a los 80 minutos liquidó el partido. El 18 de noviembre, Independiente volvió a ganar de local, esta vez frente a Douglas Haig por la 18ª fecha. El partido fue un 2-0 con goles de Facundo Parra a los 22 minutos y de Cáceres a los 87 aprovechando un rebote del arquero visitante. El 23 de noviembre, Independiente empató sin goles en Varela, en un partido en el que el Halcón podría haberlo ganado en varias oportunidades claras que no pudo aprovechar. El 2 de diciembre, Independiente le ganó 2-0 a Instituto en condición de local por la fecha 20 del torneo. Martín Zapata hizo el primer gol a los 51 minutos de partido y Parra anotaría el segundo a los 66. Independiente iba a cerrar el 2013 de buena manera, cuando por la fecha 21 del torneo, el rojo le ganó 1-0 a Patronato en Entre Ríos el 7 de diciembre con un golazo de mitad de cancha de Marcelo Vidal a los 87 minutos de partido. Independiente comenzaría el 2014 de buena manera. El 9 de febrero le ganó 2-1 a Grande Adrogué en condición de visitante por el partido correspondiente a la fecha 22 del torneo. A los 8 minutos de partido, Parra abrió el marcador y más tarde Pisano haría el segundo a los 15 minutos. Para los locales descontó Mariano Guerreiro a los 18 minutos del complemento. En la fecha 23, el 14 de febrero, los de Avellaneda empataron a 1 con Boca Unidos en condición de local. El partido lo abrió el equipo visitante a los 24 minutos de partido con un remate cruzado de Santiago Raimonda. Para Independiente anotaría de volea Cáceres a los 84 minutos. Por la fecha 24, el 21 de febrero, Independiente empató 0-0 con Aldo Civi de visitante en un partido que verlo causaba ceguera y todas las discapacidades visuales que te imagines. Un partido lleno de misilazos.
El 26 de febrero el Rojo jugaba la fecha 25 contra Atlético Tucumán. Ese partido lo perdió por 3-1 en condición de local. Gonzalo Bazán abrió el partido a los 33 minutos. Luego el Pulga Rodríguez haría un señor golazo desde mitad de cancha a los 47. A los 71 Sebastián Penco descontaría para Independiente, pero a los 87 Víctor Piris Alves liquidó el partido para el conjunto visitante. El 3 de marzo, el Rojo perdió 2-1 contra Independiente de Rivadavia en Mendoza por la fecha 26. El primer gol del partido lo hizo Lucas Gamba a los 14 minutos. Más tarde, Jonathan Pérez amplió la ventaja para la Lepra a los 30 e Independiente recién descontaría con Mancuello a los 83. El 8 de marzo, por la fecha 27, Independiente perdió de local 1-0 con Huracán. El único gol del partido lo hizo el Pato Toranzo a los 57 minutos, hundiendo a Independiente en una racha de derrotas que aún no terminaría. El 15 de marzo, el Rojo empató de visitante a 3 contra Banfield por la fecha 28. La cuenta la abrió Hernán Fredes para Independiente a los 27 minutos. Sebastián Penco metió el segundo a los 33. Ricardo Noir descontó para Banfield y lo empató Santiago Salcedo a los 63. Independiente se adelantó en el marcador con un gol de penal del ruso Rodríguez a los 72 y luego a los 90+2 Salcedo volvió a empatar para Banfield, sellando así la igualdad. El 19 de marzo, por la fecha 29, Independiente empató sin goles en el Libertadores de América contra Villa San Carlos. Independiente sumaba 7 partidos sin ganar. El 24 de marzo, por la fecha 30, Independiente perdió 2-0 con Sarmiento en Junín. Ramiro López metió el primero a los 23 minutos y el partido lo liquidó Ignacio Cacheiro a los 84. Independiente sumaba un partido más a su racha que aún no terminaría. Hasta la fecha siguiente, cuando le ganaron 3-0 a Talleres de Córdoba en el Libertadores de América con hat-trick de Facundo Parra el 29 de marzo. El primer gol lo hizo a los 20 minutos, el segundo a los 39 y a la media hora de partido volvió a convertir. El 5 de abril, por la fecha 32, Independiente empató sin goles con Unión de Santa Fe de visitante. El 14 de abril, Independiente y Almirante Brown se repartieron los puntos en Avellaneda tras empatar a 1 por la fecha 33. Hernán Fredes convirtió para Independiente a los 41 minutos y Tobías Figueroa empató para la Fragata a los 71. El 21 de abril, Independiente visitaría a Crucero del Norte por la fecha 34. El partido terminó 3-1 para los misioneros. Diego Cálgaro abrió el marcador a los 2 minutos. Más tarde, Rolfi Montenegro empató a los 23 y luego un doblete de Ernesto Álvarez, uno a los 35 y otro a los 80, sellaron la derrota de los de Avellaneda. El 28 de abril, por la fecha 35, Independiente le ganó ante su gente 3-2 a Sportivo Belgrano en un ajustado partido. Cristian Tula abrió el partido a los 32 minutos. César Medina empató a los 39 y más tarde con un remate de afuera del área, Marcelo Vidal convirtió el segundo para el Rojo a los 44. A los 54, Federico Martorell emparejó las cosas y finalmente, a los 80 minutos, el ruso Rodríguez anotó de penal para asegurar el triunfo rojo. El 4 de mayo, por la fecha 36, Independiente perdió en Jujuy 1-0 frente a Gimnasia de dicha provincia. El único gol del partido lo hizo Matías Quiroga a los 72 minutos. El 9 de mayo recibió en el Libertadores de América a San Martín de San Juan por la fecha 37. Sergio Ojeda abrió el marcador a los 6 minutos de partido y a los 56 Federico Insúa selló el triunfo para el Rojo. El 14 de mayo, por la fecha 38, visitó a Ferro en el Ricardo Echeverri, donde se repartieron los puntos tras un empate a 1. El partido lo abrió Pablo Caballero a los 14 minutos del primer tiempo y Sebastián Penco empató en el 90+1. El 19 de mayo visitó a Douglas Haig por la fecha 39. El Rojo se llevó una victoria tras ganarle 2-1. Iván Eteveneaux abrió el marcador a los 55 minutos. Independiente empató a los 62 con un gol de Federico Insúa y a los 68 Sebastián Penco selló el triunfo. El 24 de mayo, Independiente recibió al Halcón de Varela por la fecha 40. La victoria se la llevaría el Rojo tras ganar 2-1. Claudio Guerra abrió el partido a los 7 minutos, Matías Pisano empató a los 26 y a los 73 Sergio Ojeda sentenciaba el partido.
El 1 de junio, por la fecha 41, visitó Instituto y volvería a ganar. Raúl Damiani convirtió el gol para Instituto a los 30 minutos y más tarde Rolfi Montenegro empató a los 62 y Sebastián Penco selló la victoria a los 87. El último partido fue un 0-0 con Patronato por la fecha 42 de local. El torneo lo terminó cuarto con 67 puntos en 42 partidos, ganó 17, empató 16 y perdió 9, terminó con 49 goles a favor y 37 en contra, pero todavía quedaba un partido para definir el ascenso a la primera división. Ya había ascendido Banfield por haber salido primero y Defensa y Justicia por haber salido subcampeón. Huracán e Independiente se jugaban la vida el 11 de junio en el Estadio Único de La Plata. Ese partido Independiente lo ganó 2-0 con goles de Martín Zapata a los 34 y Piscini a los 87. Independiente había logrado salir del pozo pero no de la crisis. En julio de 2014, con el club ya ascendido, Hugo Moyano sería elegido presidente del club. Postdata, en 2014 jugó 2 partidos más. El 28 de julio jugó por los 16avos de Copa Argentina visitando a Belgrano en el Florencio Solá, cancha de Banfield. El rojo lo ganó con doblete de Pizzini, uno a los 24 minutos del primer tiempo y otro a los 48. Y el 1 de octubre jugó los octavos, quedando eliminado por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio San Juan del Bicentenario. Ceruti abrió el marcador a los 76 y Diego Vera lo liquidó a los 85. Bueno, espero que les haya gustado este video. Yo la verdad es que me interesó mucho hacer esta historia, ya que es una historia que estoy leyendo en un libro que se llama Siempre serás independiente, de Velas y Soriano. Es un libro que les recomiendo mucho. Así que nada, hasta un próximo video. Nos vamos viendo.